Va a ser un resumen de lo que estuvimos viendo este mes y quiero leer algunas cositas, ¿no? Todos los cartelitos que hicimos, como para avisarles, de recordarles más bien las reuniones que vamos a tener, llevaban esta frase, ¿no? Gracia transformadora. Por un lado, la primera palabra nos habla del impacto que ha tenido el amor de Cristo en nosotros, ¿no? Y usted y yo nos acercamos a Cristo, por lo menos en lo que yo pienso, viendo la gracia, viendo el amor que Él nos expresa, viendo el amor que Dios nos expresa en la persona de Jesús, viendo el amor que es visiblemente en la cruz de Cristo. Se puede visualizar eso, se puede ver el sacrificio, es algo visible para nosotros. Cuando lo vemos, caemos enamorados y rendidos a los pies de Cristo. Entonces yo suelo decir esto, ¿no? A mí no me hizo cristiano los mandamientos de Dios, no me hace cristiano y tampoco me hace amar a Dios las demandas y las exigencias de Dios. Y sin embargo, yo amo hacer la voluntad de Dios porque el amor de Dios ha conquistado mi corazón. No, nadie se acerca al cristianismo para cumplir con las exigencias y los mandamientos del cristianismo. Nos acercamos a Cristo, nos acercamos a Dios porque vemos el amor que Dios tiene por nosotros aún antes de cumplir con sus exigencias y sus demandas, y eso nos atrapa al ver que una persona que no está obligada a amarnos, pero que nos ama así como somos, con nuestros defectos, con nuestros piros, con nuestro mal humor, con nuestro mal carácter, con todas las cosas que usted y yo sabemos que tenemos defectos en nosotros, y nos chocamos con esa realidad de este ser que dice, te amo así como eres, que nos adopta a su familia, que nos llama hijos, que está dispuesto a bendecirnos, a lidiar con nosotros. Toda esa relación que tenemos con Dios, entonces, atrapa nuestra vida, ¿no? La gracia de Dios, y es cuando realmente queremos buscar agradarlo. Y por otro lado está esta palabra transformación, transformadora, ¿no? Gracia transformadora. Porque claro, también en ese amor, Dios no es que nos dice, bueno, así como estás, quédate, no cambies. Al contrario, vemos en la Escritura que Dios nos ama tanto también que Él quiere vernos mejor. Que una de las cosas que analizamos durante este mes en Efesios es que Él nos quiere ver santos, intachables, y son palabras que nos hablan de cómo es la naturaleza y la personalidad de Dios. Es decir, en la misma gracia de Dios que vemos el amor que nos conquista, ese amor tiene un poder sobre nuestras vidas que nos va transformando. Y ese, mis hermanos, es la base de cómo nosotros podemos también transformar y efectuar cambios en nuestras relaciones interpersonales y particularmente en nuestra relación matrimonial. Si usted se enfoca y yo me enfoco solamente en los defectos que tiene mi esposo, mi esposa, si nos enfocamos solamente en las cosas que yo quiero ver en mi esposo o en mi esposa, y lo que hago es que me vuelvo una persona criticona, demandante, exigente, muy improbable que yo logre tener un efecto positivo en esa persona. Sin embargo, la gracia de Dios cuando nos impacta, cuando Dios nos dice, te amo, estoy contigo, voy a luchar contigo, no te voy a dejar, voy a bendecirte, voy a cumplir mis propósitos en ti. Cuando vemos el compromiso incondicional que Dios tiene a nosotros para hacernos santos e intachables, esa gracia conquista nuestros corazones y ahí comienza una transformación. Y esa es la base, el fundamento de lo que debe ser la confrontación de conflictos en nuestra relación matrimonial. Si usted afronta los conflictos en su relación matrimonial pensando en esto, en la gracia y que transforma, ¿no? En el amor y la verdad, usted va a confrontar porque ama y va a confrontar con la verdad de Dios, no con su verdad. Usted quiere que su esposo, que su esposa se parezca más a Cristo y no al modelo o el ideal que usted tiene de cómo debe ser su esposo o su esposa. Y si usted hace eso, con la ayuda de Dios va a ver cómo esa gracia
lo transforma a usted y también transforma a su esposo, a su esposa, y tiene el poder de transformar y envolver su matrimonio en algo glorioso y en algo que realmente refleje a Cristo y a la iglesia. Amén. Entonces, estas palabras, gracia transformadora, lo que le quiero decir es, por un lado, usted no tiene, porque vive por gracia y porque ha aceptado la gracia de Dios, la gracia no nos da una licencia para hacer lo que nos dé la gana, y porque usted es cristiano o cristiana y vive bajo esa gracia, no tiene que aceptar a su esposo o a su esposa haciendo lo que se le dé la gana. Eso no es una licencia para que su esposo o su esposa abuse de usted y abuse de la relación. Al contrario, en esta gracia buscamos transformar a mi esposo, a mi esposa, y busco que esa gracia también me transforme a mí, y lo puedo hacer a través de la verdad. Y la verdad nos confronta. Cuando escuchamos la verdad, muy pocas veces decimos, esta es la verdad que estaba esperando escuchar, ¿no? Cuando hay una persona que nos confronta con la verdad. A veces la verdad nos duele, pero cuando viene con amor, eso tiene un efecto que sana y que también nos puede libertar de las cadenas y de las mentiras y los engaños que atrapan y esclavizan nuestra vida. Por otro lado, estaba pensando, ¿no?, en definir nuevamente lo que es los conflictos, ¿no? Cuando hay un conflicto, esencialmente, ¿no?, es un choque de intereses, ¿no? Vamos a poner ejemplos bien sencillos, ¿no? Por ahí usted es muy amante del café y no tanto del mate, y su esposa le encanta el mate, y bueno, en la mañana ahí se pelean, hay un conflicto de intereses por qué se hace, si hacemos mate o tomamos café, ¿no? Y son diferencias, es un choque tonto, pero ahí hay un conflicto, ¿qué vamos a tomar, no? Entonces, bueno, no, yo me hago mi café y vos hacete tu mate. Y por ahí esa es la forma en la que resuelven eso. Y de esa forma uno puede ver cómo los conflictos pueden ir escalando, ¿no? Pero siempre los conflictos van a ser una lucha de intereses, van a ser una lucha también se ha dicho, una lucha de poderes. Y en esos conflictos que siempre están, a lo largo de este mes, la idea ha sido no brindarle a usted un manual sencillo de cómo resolver sus conflictos, no darle, no sé, como una lista de 2, 3 pasos de cómo resolver sus conflictos. Mi idea, mi intención era proveerle a usted lo que sería el marco bíblico en el cual usted y yo debemos operar para resolver nuestros conflictos. O sea, es poner unos parámetros para saber cómo voy a afrontar estos conflictos. Y esa ha sido mi aspiración durante este mes. Muchos de los conflictos, yo diría, no sabré qué porcentaje decirle, pero diría la mayoría de los conflictos que usted enfrenta en su relación matrimonial, mi hermano, mi hermana, no van a tener una sencilla o una respuesta fácil. Van a tener una respuesta en la cual usted va a depender de la sabiduría de Dios a través de la Escritura, va a depender de la guía del Espíritu Santo en su vida. Muchos de esos conflictos, usted cuando se sienta con nosotros, o con cualquier pastor o anciano líder, yo espero que usted sepa que no es que le van a dar un plan sencillo de cómo puede salir de los problemas o de los conflictos que usted enfrenta como matrimonio, sino que le vamos a brindar un marco. Y gran parte de su trabajo como seguidor, como discípulo de Cristo, es buscar la sabiduría y buscar la palabra de Dios en la Escritura que lo vaya guiando para saber qué decisiones usted tiene que tomar. ¿Por qué le digo que no hay unas cosas no son tan sencillas? Porque mucho tiene que ver con la obra de Cristo en su vida y con la obra de Cristo en su cónyuge, ¿no? Lo que Dios está haciendo en su esposo, en su esposa, solamente Dios lo sabe. Yo sé más o menos lo que son los parámetros, lo que Dios quiere hacer generalmente en la vida de todas las personas, pero cómo Dios lleva a cabo eso en su vida particularmente, bueno, eso es un misterio para mí, es un misterio para todos los seres humanos, porque eso es obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros le vamos a brindar en estas charlas, y esa ha sido mi aspiración, poder brindarle un marco de referencia para que usted sepa cómo operar, qué tengo que hacer, ¿no? Y al brindarle esto, no le decimos lo que tampoco
debería hacer, ¿no? Hay ciertas cosas que no son las que usted debería hacer. Una de ellas, por ejemplo, es la que nos dice Pablo, de no dejar que el enojo nuestro dure hasta el próximo día, es decir, nunca acostarnos enojados, nunca ir a la cama con pingüinos en la cama, ¿no? Nunca uno está de un lado de la cama ahí pegadito con la espalda al otro y están ahí en el medio, no sé, cabe un elefante. Eso no es prudente. Yo sé que a veces sucede porque somos seres humanos y esto son cosas que pasan, pero ahí hay un buen marco de referencia para que usted entienda lo que normalmente no debería pasar y cómo podemos afrontar nuestros conflictos. Otra cosa que se me ocurría recordarle, que yo creo que la hemos tocado durante estas charlas, es que usted no puede esperar tener un esposo o una esposa perfecta. No va a tener nunca en la vida, en este mundo, un esposo o una esposa perfecta. Y le voy a poner un ejemplo que es bastante exagerado, pero es muy real. Escuche bien. Usted, por más que tenga al esposo o a la esposa perfecta, va a ser una persona tan infeliz como la persona que tiene hoy a su lado. Y le voy a decir cuál es la base por la cual yo pienso esto. Usted seguramente encuentra algunos desacuerdos con Dios. ¿Quién es la persona más perfecta de todo el universo? Y seguramente hay algunos puntos de conflicto que usted y Dios tienen. Ahora yo quiero que usted piense en eso. Si yo puedo tener diferencias de opiniones y puedo hasta aún más fuerte intensificar esa palabra, y si puedo entrar en conflictos con Dios, porque yo quiero mi voluntad y Dios quiere que haga su voluntad, que me va a hacer extremadamente feliz y agradable y buena para mi vida, y sin embargo yo me resisto a la voluntad de Dios. Imagínese si usted tuviese al esposo perfecto y a la esposa perfecta, también sucedería exactamente lo mismo. Por eso, mi hermano, mi hermana, quiero decirle algo. No espere tener al esposo o a la esposa perfecta. Sáquese esa expectativa irrealista de su mente. Nunca va a tener al esposo que usted ha idealizado en su mente. Nunca va a tener a ese Brad Pitt que la sostiene, que toma mates con usted, que la escucha todo el tiempo, que le sostiene las manitos y con ojitos de cachorrito la mira y está pendiente de cada palabra que usted dice. Nunca va a tener a ese esposo que cuando usted aprieta el botón de enviar en su mensaje de texto, no pasan 10 segundos y ya le responde todo exactamente lo que usted quiere escuchar. No va a pasar. Así que sáquese de su mente la expectativa de tener al esposo o a la esposa perfecta. En cambio, Dios le dio algo mejor. Dios le dio a un esposo y a una esposa que lo van a perfeccionar a usted. Amén. Esa duele. Esa duele. Porque uno está pensando en nuestro egoísmo, que yo merezco la persona perfecta. Yo hago tanto, yo me devoto, yo entrego tanto. Me aguanté tanto. ¿Y dónde está la retribución de todo lo que yo doy? No existe. Entonces, Dios no le va a dar nunca una persona perfecta, porque Él, siendo perfecto, usted y yo entramos en conflicto con Él. Entonces ahí nos damos cuenta que el problema no es mi esposo, no es mi esposa, el problema soy, póngase la manito en el pecho y diga, soy yo. Yo soy el problema. El mayor problema de mi matrimonio soy yo. Entonces Dios, como sabe que necesitamos cambiar nosotros, nos da un esposo o una esposa no perfecto, pero que nos ayuden a perfeccionarnos en Cristo. Amén. Tenga eso en mente, porque a medida que usted esté casado con su esposo y esté teniendo esta expectativa, ¿sabe lo que va a hacer? Tristemente va a desplazar la felicidad que usted puede tener en su matrimonio.
Y yo le doy un consejo que siento en mi corazón, que yo mismo lo he atravesado y que se lo doy desde la experiencia. Mire, no espere a ser feliz. Sea feliz hoy. Usted en Cristo puede ser plenamente feliz hoy. El gozo y la felicidad que tenemos nosotros en Cristo no debe ser ni necesita ser postergado a una circunstancia o una situación ideal en nuestra vida. Así que no postergue más la felicidad y el gozo que Cristo le ha dado, mi hermano. Sea feliz hoy. Reduzca sus expectativas con su esposo, con su esposa, y sepa que no va a tener un esposo perfecto, una esposa perfecta, sino que Dios en su sabiduría le dio un esposo para que lo perfeccione a usted. Amén. ¿No? Tenga eso en mente. Por último, esta sería la última parte de la charla, no es que todavía nos falta, pero ya mismito voy a acelerar. Vamos a ver cómo podemos mantener nuestra relación matrimonial en unidad a pesar de los conflictos. Y le digo, no podemos ser exhaustivos porque muchas de las situaciones que usted va a enfrentar necesita usted buscar la ayuda de Dios, la presencia de Dios, la sabiduría de Dios para entender qué necesita hacer usted. No hay blancos y negros en cómo resolver estos conflictos, aún los más específicos. Dios nos da un marco, ¿no? Una estructura de referencia para tener en cuenta cómo podemos operar. Y uno de ellos, vamos a ir a ver dos historias hoy, y luego le voy a leer un texto del Nuevo Testamento, pero este marco que le voy a dar, se lo voy a brindar, y sería a lo mejor lo más fácil, lo más sencillo, lo que primero se nos pudiera ocurrir, pero muchas veces es lo más difícil que podemos hacer en el matrimonio y lo que más nos cuesta hacer en el matrimonio. Yo le voy a decir cuál es algo que no falla, esto no falla nunca, en lo que nosotros podemos mantener la unidad matrimonial aún estando en desacuerdos. Hay un dicho que yo aprendí hace muchos años atrás y es el siguiente: vamos a acordar a estar en desacuerdo. Yo sé que ese dicho parece contradictorio y en la cultura, creo que argentina, no creo que haya espacio para eso. Pero uno puede estar en acuerdo aún en desacuerdos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo, uno está unido a algo que es más fuerte y más poderoso que cualquier desacuerdo humano. La Biblia nos llama a tener la mente de Cristo en nuestro matrimonio, cuando ambos seguimos a Cristo, y teniendo la mente de Cristo, estando en acuerdo con Cristo, entonces podemos enfrentar cualquier desacuerdo, cualquier conflicto, y aún así sabemos qué hacer y vamos a salir triunfantes de esos conflictos. Entonces, hoy quiero leerte dos historias y no te las voy a leer, voy a hacer referencia a las historias y más o menos te las voy a narrar, pero lo que quiero dejarte hoy es qué hacer cuando tienes un conflicto con tu esposo o con tu esposa al cual no logran resolver y no logran llegar a un acuerdo. No, esto es un conflicto que está en el mismo medio de ustedes y está tan vigente, está tan ahí, tan fuerte que no los deja a ustedes disfrutar de la hermosa relación que Dios les ha regalado a ustedes dos. Y hay dos historias que le quiero leer. Si tiene ahí la Biblia o si quiere anotar, la primera está en Génesis capítulo 21 y la siguiente estará en Génesis capítulo 27. Y a pesar de la distancia de los capítulos, son dos historias que son bastante seguidas una de la otra. Son historias de Abraham y de Sara, y la próxima historia del capítulo 27 de Génesis es de Isaac y Rebeca. Yo digo que el pastor Alejandro, es uno de los hombres más sabios, te lo digo con toda honestidad y no es porque sea mi suegro, pero es uno de los hombres más sabios que yo he visto en cuanto a la relación matrimonial. Muchas veces, ¿no? Yo dije, este hombre sabe algo que yo no sé
o es una persona que no sabe nada. Y si usted conoce un poquito del pastor Alejandro, usted va a decir lo primero. Pastor Alejandro sabe algo que yo todavía no sé. Y él tiene sabiduría de Dios y muchas veces lo he visto cómo con esa sabiduría, y él habla mucho de esto, ¿no? Él habla de cómo el Nuevo Testamento, la Biblia nos exhorta a los esposos a vivir sabiamente con las esposas. Y yo lo he visto y cómo Dios le ha dado tanta sabiduría y seguramente esa sabiduría ha venido con cierto costo, con mucha oración, con mucha experiencia, con muchos fracasos también, pero yo lo veo y yo que soy parte de a veces de su intimidad familiar, digo, qué hombre sabio. Y muchas veces he dicho para adentro, ¿no? Lo envidio, porque la sabiduría que tiene el pastor Alejandro en cuanto al matrimonio es impresionante. El pastor Alejandro en esa sabiduría, él dice algo muy frecuentemente, no sé si usted lo ha escuchado o si lo escuchó y lo desestimó, pero como yo sé que él sabe algo que yo no sé, cada vez que él habla del matrimonio yo escucho y tengo las orejitas bien paradas. Una de las cosas que él dice es la siguiente: en mi casa la voz de Dios suena muy parecido a la voz de mi esposa. Y ahí usted para la orejita. Esto lo dice el pastor Alejandro. En mi casa, la voz de Dios suena muy parecido a la voz de mi esposa. Y son una de las cosas que yo digo, este hombre o sabe algo que yo no sé, o no sabe nada. Pero yo sé que él sabe algo que yo no sé. Entonces ahí hay algo de sabiduría bíblica. En Génesis 21, Abraham y Sara tienen un conflicto que lo provocaron los dos, un conflicto bastante serio, ¿no? Usted sabe la historia de Abraham, si la conoce la vamos a repasar rapidito. Abraham, Dios le dio una promesa de una descendencia hermosa. En esa promesa no pudieron esperar con Sara y ellos pensaron que la descendencia venía por a lo mejor el acto de ellos ideológico de unirse a Agar, la empleada, la sierva de Sara, y Agar quedó embarazada, tuvo un hijo, Ismael, y después Dios le dijo, no, se equivocaron, yo quiero hacer un hijo con vos, Abraham, y con vos, Sara, y de ahí sale Isaac. Cuando Isaac nace, ahí en el capítulo 21, vemos que Ismael lo hostigaba, lo fastidiaba, y la hostigación presumimos que se daba con relación a la herencia. Claro, el primogénito merecía doble porción de la herencia en la familia, es decir, 2/3 de lo que le tocaría a Isaac. Y Sara le dice, yo no quiero que mi hijo comparta la herencia con este otro hijo tuyo, ¿no? Ahí era el hijo de Abraham, y no la decisión de ellos dos. Así que le dijo, quiero que esta familia salga de mi casa. Y Abraham estaba en total desacuerdo con su esposa. Pero si usted lee la historia, yo quiero que usted se la tire ahí y la busque después, se lo voy a decir lo que hace Abraham, pero búsquela, léala y mire lo que hace Abraham. Abraham, en desacuerdo con Sara, va a la presencia de Dios y busca qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. Entonces, esta es la clave de cómo podemos salir de un conflicto que no hemos resuelto y podemos seguir hacia adelante unidos. Abraham, en vez de ponerse bastante firme y decir yo soy el hombre, yo soy el que mando, en su sabiduría Abraham habló con Dios y Dios le dijo, hazle caso a Sara, tu esposa, tu mujer. Y ahí las esposas están por abajo de la mesa, ¡pum! 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 Codazo, codazo, codazo. Y bien le sirve. Mire, esposo, usted hace bien a escuchar el consejo de su esposa. Le voy a decir, hay más historias en la Biblia de mujeres sabias y prudentes que tienen palabra de Dios para sus esposos. Y hay historias que los esposos las escuchan y hay historias que los esposos no las escuchan. Hay más historias así de las que encuentro esposos hablando con sabiduría hacia sus esposas cuando éstas les hace falta. Así que, esposo, escuche la voz de su esposa. La mujer, por alguna
razón especial. Dios la ha dotado con una afinidad hacia el mundo espiritual que nosotros los hombres no tenemos, pero necesitamos. Y en este caso, Sara y Dios estaban en la misma página, en un mismo acuerdo. Abraham no estaba de acuerdo, pero él fue a Dios, en eso tuvo sabiduría, y cuando fue a Dios, Dios le dijo, escucha a tu mujer, escucha. Hay muchos más factores teológicos que tienen que ver con esta historia, pero no es lo que queremos resaltar. Lo que quiero resaltar es lo que hace un esposo, una esposa, cuando hay un conflicto serio, fuerte, que los separa, que amenaza con dividirlos. ¿Qué hace un esposo sabio? ¿Qué hace una esposa sabia? No lanza palabras hostiles, no le dice yo siempre tengo la razón, no le dice yo sé lo que tenemos que hacer y eres ignorante. No, el esposo sabio, la esposa sabia, apelan a la autoridad máxima que es Dios. Esta es la forma, mi hermano, en la que usted sale de un conflicto en el cual todavía no ha encontrado la solución. Si usted hoy me está escuchando y tiene un conflicto enorme en su casa, o un conflicto chiquito, y usted no sabe qué hacer, le he intentado un montón de cosas, he intentado un montón de métodos, de estrategia, ha venido a charlar con nosotros, ha charlado con el pastor Alejandro, ha charlado, no sé, con cualquier persona y todavía sigue ese conflicto ahí, insista en hablar con Dios. De la presencia de Dios, usted va a salir con sabiduría. Santiago nos dice lo siguiente: si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien da con abundancia, quien es generoso. Usted no sabe qué hacer en un conflicto matrimonial. Mi hermano, parece fácil, parece lo más lógico, lo más fácil, lo más sencillo, pero es a veces lo que menos hacemos. Vaya y hable con Dios, y Dios le va a dar una palabra. El segundo ejemplo que le quiero dar es el hijo de Abraham, Isaac, y su esposa Rebeca. Isaac ora para que Rebeca quede embarazada y viene con doble bendición, ¿no? Son como los John y los Yami en la cuarentena. Vienen con la doble bendición ahí. Queda embarazada Rebeca. Rebeca siente que en el vientre de ella los bebés están pateando, ¿no? Está la selección de Argentina y la selección de Brasil allá adentro, y se patean. Y Rebeca sabiamente va a la presencia de Dios y le dice, ¿qué está pasando en mi vientre? ¿No? Yo como estoy medio gordito me toco la panza. ¿Qué está pasando en mi vientre? Y Dios le dice a Rebeca, hay dos naciones en tu vientre. El mayor va a servir al menor. Y le dice, mi pacto va a estar con el menor. No, la herencia espiritual iba a caer sobre Jacob. Esto lo recibió Dios, lo recibió Rebeca de Dios. Nacen los bebés, son dos, nace Esaú, nace Jacob, y la historia continúa así en la historia de Isaac y de Jacob, de Isaac y de Rebeca. Isaac, dice la escritura en el capítulo 25, amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué pasó en esa casa, mi hermano, mi hermana? ¿Qué pasó? El conflicto los llevó a una división familiar. Ese favoritismo, ese choque de intereses que sucedió en esa casa, los llevó a separarse, los llevó a tener bandos en la misma casa. Y estaba el bando de Esaú e Isaac, y estaba el bando de Jacob y Rebeca. Y cuando vino el momento de Isaac bendecir a su hijo Esaú, porque Rebeca lo escuchó, se armó todo un toletole, ¿no? Jacob andase esto, se armó un plan para engañar a Isaac. Mira las cosas que pasan. Mira las cosas que pasan cuando dejamos que los conflictos en nuestro hogar no se resuelvan. Lo bien que había hecho Rebeca de ir a Dios, después cuando realmente necesitó más ponerlo en práctica, no lo hizo. Ambos eligieron un hijo
¿no? Rebeca, por un lado, eligió el que Dios le había dicho que iba a venir la bendición y la herencia. Isaac, por otro lado, vio las aptitudes y las habilidades humanas que tenía Esaú. Era buen cazador, era fuerte, era un hombre de campo. Eso era un líder, ese era el líder del patriarcado, ¿no? Dividieron la familia. Y en el momento, después de conferir la bendición, se arma toda esta tramoya, se divide la casa. Isaac, el papá, es engañado. Jacob, de alguna forma, recibe una bendición, pero él sabe que no es de él todavía. Y Esaú termina diciendo estas palabras: enojado, voy a esperar que mi padre muera para matar a mi hermano Esaú. Mira hasta dónde llegan los conflictos, mi hermano, si nosotros no somos sabios y sabemos cómo actuar de acuerdo al parámetro que nos pone la Escritura. Entonces, le doy todo esto, este segundo ejemplo, segunda ilustración, porque es la más seria, es la más severa. Es la que quiero evitarle a usted, mi hermano, mi hermana, que en la familia se provoquen divisiones porque no sabemos resolver los conflictos con la ayuda de Dios. Dios no quiere que su familia, que su matrimonio viva separado emocionalmente, físicamente, que cada uno vivan aislados, indiferentes el uno del otro, infelices el uno del otro. Esa no es la relación que Cristo quiere con la iglesia y no es la relación que Él quiere que usted disfrute con su familia, con su esposo y con su esposa. El deseo de Dios es que ustedes en su matrimonio sean las personas más felices, que aprendan a resolver las diferencias, que aprendan a lidiar con los desacuerdos, pero que lo hagan con la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, si hay un conflicto en medio de ustedes, si hay un conflicto en su matrimonio, en su relación de esposos, yo creo que hoy es un buen día para encontrar la sabiduría de Dios que nos dice: vamos a resolverlo, vamos a llevar esto a la presencia de Dios, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, vamos a escuchar la voz de Dios y ambos, con humildad, hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el peligro es que si no lo hacemos, nuestra familia termina dividida. Y eso no refleja a Cristo y la iglesia. Amén. Por último, quiero leerles en Romanos 12, del 17 al 21. Y quiero leer este texto para que usted vea que resolver nuestros conflictos, ¿no? Es algo que la Biblia espera que usted y yo haga. Y va a venir un momento, a lo mejor, en el que usted tenga un conflicto tan grande que ya usted ha hecho todo lo posible y no sabe cómo resolverlo. Si tiene ahí, abra su Biblia, Romanos 12, quiero leerle estos versículos del 17 al 21. Acá tengo una modelo que poco ha dicho y la voy a hacer leer ahora. Romanos 12, 17 al 21. No veo nada, mi amor. Estoy re vieja. Para que leo acá mejor. Justo lo tengo. Ahí está. 12, ¿cuánto, mi amor? 17 al 21. 17 al 21. Escuche esto y si puede buscarlo en su casa, búsquelo. 16. Sí, ok, acá. 17. Al 18. Al 21. Al 21 dice: no devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito. Hasta el 21, ¿no? Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Muy bien. Esos son textos que nos hablan a lo que son el corazón de los conflictos en nuestras relaciones. La propuesta de Dios para nuestras vidas en medio de los conflictos es que busquemos a Dios.
Primero, nosotros debemos humanamente y con las herramientas espirituales que hemos recibido, buscar la paz, ¿no? ¿Y cómo buscamos la paz? Esas dos palabras, gracia que transforma. Yo tengo, para buscar la paz, tengo que hacer uso de la verdad y tengo que hacer uso del amor. Tengo que confrontar con la verdad lo que está mal, pero lo confronto con amor. Que la persona que me escucha con la verdad en mis labios, en mi boca, sepa, sienta, pueda percibir un tono amoroso, pueda sentir un aire de amor y de gracia con el que me estoy dirigiendo a él o a ella. Entonces, Pablo nos dice, de parte de Dios, usted y yo, depende de nosotros hacer la paz. Van a haber momentos que ya hemos hecho todo lo posible, pero en cuanto dependa de mí, yo tengo que buscar hacer la paz. Hay un conflicto en el matrimonio, ¿no? Y en la dinámica de todos los matrimonios siempre hay uno que es el que primero va a pedir perdón y otro el que espera que le pidan perdón. Es el esposo Ofelio, ¿no? Siempre ofendido. ¿Y qué tiene que hacer usted? Usted tiene que aprender a ser humilde con la ayuda del Espíritu Santo, a pedirle a Dios que cambie su corazón, que lo haga humilde, y no puede esperar a que, si usted es el Ofelio como yo, no puede esperar a que su esposo o su esposa venga a pedirle perdón. Pues si usted es una persona que ha sido transformada por la gracia de Cristo, usted aprende a dar ese primer paso. Si yo he ofendido, doy el primer paso para pedir perdón. Si me han ofendido, doy el primer paso para buscar la reconciliación. No espere, no deje que el conflicto se quede entre medio de ustedes dos y los días pasen y los meses pasen y los años pasen y después tiene, no sé, 20 años casado con la cara así arrugada. Estamos celebrando 55 años de martirio, de matrimonio, ¿no? Resuelva los conflictos, no postergue la felicidad, no postergue la paz de su matrimonio. Amén. Vaya, confronte. Fíjese lo que dice la Escritura. Si usted hay algo que está ahí en el medio, vaya. Usted es la persona que ha sido justificada, que Dios ha hecho la paz con usted. Ahora usted es un pacificador. Usted hace la paz con amor y la verdad. Amén. Con amor y verdad. Ahora escuche bien. Van a haber situaciones en las que usted no va a poder hacer la paz con esa persona porque no depende de usted, sino depende de que esa persona realmente no quiera más nada que hacer con usted. No quiera nada más que ver con usted. ¿Qué va a hacer usted? Fíjese otra vez, la Escritura nos dice, no busques vengarte, no busques desquitarte, no busques manipular a la persona y hacerle la vida de cuadrito. Bueno, vos ya te pedí perdón. ¿Por qué sigues así? Ya te pedí perdón. ¿No? Y la persona sigue enojada y ya te pedí perdón. ¿Qué va a pasar? Usted vaya a la presencia de Dios. Deje ese conflicto en presencia de Dios. Fíjese lo que dice Pablo. Vuelve a resonar lo mismo que hicieron Abraham y Sara. Fueron a la presencia de Dios, fueron ante Dios. Vuelve a resonar el fracaso de Isaac y de Rebeca. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice, no te vengues, no busques venganza, no busques darle el merecido a esa persona, no busques desquitarte, no busques pegarle por el daño que te han causado. Suelta eso, perdona a ese hombre, perdona a esa mujer, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. ¿Y qué vas a hacer? Dejas todo en las manos de Dios. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, no te vengues, porque la Biblia dice, mía es la venganza. O sea, vos como esposo, como esposa, vas a elevar tu caso a la presencia de Dios, al juez más justo, y vas a esperar que Dios haga justicia. Amén. Vas a esperar que Dios haga una obra en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa. Hay un conflicto que no podemos resolver. Hay algo que no, pastor, ya estos años llevamos así, pastor, años llevamos así, ¿no? Ve a la presencia de Dios con ese conflicto, clama a Dios, habla con Dios, resuelve, intercede. Amén. Ante la presencia de Dios. Amén. Y deja que Dios obre
Eso es lo que nos dice Pablo. Si ya no depende de ti, si ya has hecho todo lo posible y esta persona sigue con ese conflicto, pero ya tú has hecho todo lo posible para resolverlo, entonces vamos a la presencia de Dios y esperamos. Amén. Esperamos en Dios, sin vengarnos, sin darle el merecido, sin comentarios feos, sin caras de asco, sin caras de reproche, sin caras de... ¿no? Mi hermano, no postergue más esto, vaya a la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios. Y usted va a poder resolver sus sentimientos internos negativos con Dios. Usted no necesita a otro ser humano para ser feliz. Amén. Usted no necesita a otra persona para recibir el gozo que Dios quiere darte. El gozo de Dios lo da Dios. Amén. Por eso no la puede quitar otra persona. Y cuando yo voy a la presencia de Dios con los conflictos humanos que no puedo resolver y le digo, Dios, he hecho todo lo posible, ¿no? Van a suceder cosas. Dios me va a dar más sabiduría para implementar en mi vida y también yo voy a aprender a descansar en los tiempos de Dios. Y cuando descanso en Dios, hay veces que yo veo hacer a Dios lo que yo no puedo hacer. Amén. Dios sigue moviendo montañas, Dios sigue cambiando corazones, Dios sigue cambiando personas, Dios sigue haciendo milagros, pero Dios no necesita mi ayuda para un milagro. Yo necesito confiar en Dios, necesito poner mi fe, mi confianza en Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en medio de los conflictos que no podemos resolver? Si hay un conflicto que llevas días, semanas o años en tu matrimonio, vos decís, esto no cambia, ya me he cansado, ya estoy por separarme, esto siento que más que unirme a mi esposo o a mi esposa me va alejando. Mi hermano, mi hermana, vaya a la presencia de Dios. Amén. Vaya a la presencia de Dios, descargue su corazón en la presencia de Dios, deje las obras de la carne, no haga más cosas que no tenga que hacer y comience a esperar en Dios. Amén. Miren, fíjense lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, Dios sabe que cuando me lastiman tengo ganas de vengarme. Cuando me hieren tengo ganas de herir. Dios sabe. Entonces, ¿qué Dios me dice? Haz la paz. Y si no puedes resolver el conflicto, espera en mí, espera en mí, espera en mí. Yo puedo hacer obras grandes. Yo he visto en nuestra iglesia la belleza, la fortuna, la dicha de ver tantos matrimonios cambiados. Entre los hombres, a veces los pastores nos hablamos, decimos, ¿quién iba a pensar que esta persona iba a estar en la iglesia hoy? Que iba a comenzar a ser líder, que iba a comenzar a estar en el IVA, que iba a estar con nosotros. La verdad que Dios hace cosas grandes con los esposos y con las esposas de nuestra iglesia, ¿no? Y esas cosas, por más que yo tenga buenos deseos y hasta buenas herramientas emocionales o intelectuales, no las puedo lograr, las hace Dios. Amén. La gracia de Dios transforma corazones. Amén, gloria a Dios. Y cuando yo espero en Dios, entonces yo puedo ver su obrar, puedo ver su mano, cambiar vidas, mover montañas, cambiar carácter, cambiar mal humor, cambiar cara, todas esas cosas las puede hacer Dios. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo no me quedo con el conflicto, no, voy a la presencia de Dios, voy a la presencia de Dios, voy a la presencia de Dios y espero en Dios, espero en Dios, espero en Dios. Porque Dios dice, mía, yo soy quien va a tomar cartas en el asunto. Cuando hacemos eso, Dios obra. Cuando hacemos eso, Dios vemos moverse su mano. Amén, amén. Van a haber un montón de conflictos que van a tener en su matrimonio, en su vida. Y otra vez les digo, no hay cosas específicas, no hay blancos y negros a veces que yo le pueda brindar para decir, bueno, esto es blanco, esto es negro y esto es así, ya está. No. Van a haber muchas áreas grises. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con la obra de Cristo en tu vida y con la obra de Cristo en la vida de tu esposo, de tu esposa, y con lo que Él está haciendo en tu matrimonio para perfeccionarlos a ambos, para que ambos reflejen a Cristo y a la iglesia. Amén. Y para poder descubrir eso necesitamos ir a la presencia de Dios y recibir su sabiduría.
Para poder descubrir eso necesitamos amor de Dios hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, esa gracia que nos transforma. Yo también quería hablar un poco del poder de Dios, ¿no? Cuando vos le crees a Jesús y le crees a Dios en esa situación que parece que es imposible, Dios tiene el poder para transformar, para cambiar, para sacar, para sanar, cualquiera sea la situación, ¿no es cierto? Y hay una película muy linda que no sé si la vieron, que se llama Cuarto de Guerra, de una negrita que va y ayuda a una mujer que estaba muy mal en su matrimonio, y qué bueno hacer nosotros de nuestro hogar un lugar un cuarto de guerra, ¿no? Que vos estés ahí poniendo ese lugar donde vos buscás a Jesús, echás a los demonios de tu casa. Hay una parte donde la negrita le dice, echá al demonio de tu casa, echá al diablo de tu casa, ¿no? Y a veces nosotras o nosotros lo que hacemos es que esa herida o ese conflicto o ese desacuerdo que tienen hace que el diablo pueda venir con fuerza y tomar derecho sobre esa herida, sobre ese conflicto, y le damos lugar al diablo para que esa situación no se pueda solucionar, ¿no? Y a veces tenés toda la razón, tenés razón por lo que te pasó, ¿no? Y es injusto lo que viviste, pero cuando vos le crees a Jesús y querés luchar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tener un futuro bendecido, porque esa maldición no le caiga a tus hijos, y le crees a Dios y haces guerra, haces un cuarto de guerra en tu casa, un lugar que puede ser, no sé, el lugar que vos quieras, donde vos puedas presentarle a Dios como hizo, ya me olvidé el nombre, mi amor, Jacob, ¿era? No, Sara. No, Sara no, Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Se le armó ahí un tole con la mujer, no quiero esta mujer acá, me pone nerviosa, yo te la pinto como, ¿no? Como una mujer enojada, porque estaba ahí el otro hijo burlándose de su hijito Isaac, ¿no? Tuvo una situación, las caras, la tensión en la misma casa, en los almuerzos, en las cenas, y va con toda la bronca Sara a decirle, ¿no? Sacame esta mujer de acá, no la soporto, ¿no? Me imagino diciéndole eso, y bueno, y por un lado, él re triste porque él amaba a su hijo y sabía que la esposa le dijo, rajala de acá, no la quiero tener acá, ¿no? Básicamente fue eso. Y él con dolor, en vez de actuar con bronca, decir, no, acá yo soy el macho, acá se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Él es mi hijo también. No, él fue y buscó la presencia de Dios, y Dios le dijo, muy sabio Dios, ¿no? Le dijo, hacele caso a tu esposa. Pero es impresionante, es esa parte que es tan fundamental para todos los matrimonios, ¿no es cierto? Buscar a Jesús, buscar a Dios. No hay estrategias, no hay, no es que porque bajes de peso o él, no sé, se ponga más romántico que nunca, no hay nada, no existe estrategia, solo lo que existe, y el secreto es buscar la presencia de Dios, buscar a Dios, creerle a Él que Él tiene el poder para solucionar cualquier situación. Y eso depende de nosotros, de si realmente vos le vas a creer a Dios, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que es tan grande el conflicto durante tantos años que nunca lo pudieron confrontar o nunca lo pudieron hablar. El cáncer está ahí y nunca pudieron solucionarlo, y vos le creíste al diablo, te comiste la cucharita que te dijo, no, esto no tiene solución, esto no se va a arreglar, es imposible, es injusto, ¿no? Y vos te llenaste los cartuchos escuchando al diablo en vez de hacer lo que hizo
Abraham, que fue y buscó la presencia de Dios, y más que nunca yo te digo, créele, porque el poder de Dios es tan grande que puede solucionar cualquiera sea esa situación. No importa cuán grande sea, no importa cuántos años vos venís luchando con esta situación, no importa que no querés hablarlo, créele a Dios, cree el poder de Dios, y hablá y confrontá y solucioná, no enojada, sino con la paz de Dios, que Él puede hacer algo de un problema gigante, Él puede hacer que esto se sane, ¿no es cierto? Y no dejar esa herida, soltar. Me encanta esa frase que dice la pastora Marcela: tenemos que ser grandes perdonadores. Grandes perdonadores. Amén. Tenemos que ser grandes perdonadores y perdonar todo el tiempo, todo el tiempo. Yo de mi matrimonio soy yo la que enseguida pido perdón. Mi esposo tarda un poco más, ¿no? Y con los años de casados fue cada vez menos. Ahora viene enseguida, ¿no es cierto? Pero yo soy la que enseguida, no me gusta estar mal y ya quiero, mi amor, perdóname, vamos, no importa, capaz que fue la culpa de él, pero yo quiero pedirle perdón igual. Pero ese es el secreto, ¿no? Ser grandes perdonadores y hablar desde el corazón, sin bronca, sin venganza, ¿no es cierto? Y hacer de tu hogar un cuarto de guerra, echa al diablo de tu casa, no tomes más mates con él, no lo escuches más. Ya sabes, la solución es eso, buscar a Jesús y creer el poder de Dios, que Él va a poder solucionar todo y más. Muy bien, ahí se dan cuenta por qué me enamora esta mujer. Vamos terminando ya la charla. Quiero decirles, en el matrimonio yo creo que no hay conflictos que no se puedan resolver. Creo que las separaciones, los divorcios, disolver un matrimonio, creo que sucede porque esas personas no han sabido cómo resolver esos conflictos, cómo poder superar los conflictos. Y yo sé que hay situaciones extremadamente dolorosas. No soy ignorante, no estoy hablando, pintando castillos en el cielo. Sé que hay muchas situaciones dolorosas, vergonzosas, que los matrimonios en este mundo sufren. Y sin embargo, sé que ninguna de ellas se compara al gran poder que Dios tiene para sanar, para restaurar y para hacer las cosas, envolver las relaciones matrimoniales en gloria. Eso lo tomo como una convicción personal y creo que es lo que Dios quiere hacer siempre en cada matrimonio. Dios Amén. quiere envolver cada matrimonio en gloria. Amén. Y eso es algo que significa que vas a ser feliz con tu esposo, con tu esposa, vas a sentirte pleno, van a poder disfrutar el uno del otro y van a poder no solamente cumplir con las demandas y las exigencias y los votos matrimoniales, pero van a poder llegar a una edad donde van a estar felices de estar el uno al lado del otro. Creo que eso es lo más lindo que podemos recibir, construir en la relación matrimonial. Yo personalmente me niego a ser un hombre que pasen los años y voy a vivir infeliz en mi relación matrimonial. Me rebelo contra eso. Amén. Yo no voy a hacer eso. Amén. Yo veo muchas personas así y digo, qué triste, porque no han sabido superar sus conflictos. Y no es que yo sé cómo superarlos, sino que sé que la salida es buscar la presencia de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Y aun cuando yo tengo que renunciar, porque es lo que nos dice el Evangelio, cuando yo tengo que renunciar a mis propios derechos por mantener esta relación en paz y viva, lo voy a hacer y no voy a sentirme que estoy dando de más o que estoy perdiendo algo. Al contrario, lo puedo hacer con toda la fuerza y la felicidad y aún la abnegación, porque Cristo es más que suficiente de lo que yo pueda entregar o lo que yo piense que voy a perder en mi relación matrimonial. Nada
demasiado humillante cuando yo comparo lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Él ha tenido que tolerar conmigo. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hermanas, espero que este mes haya sido de mucha bendición. Sé que van a haber muchos conflictos y espero que sean cada vez menos, con menos frecuencia y con menos intensidad, y que ustedes, así como yo y mi esposa hemos aprendido a resolver nuestros propios conflictos, ustedes también con la ayuda del Señor puedan hacerlo. Amén. Y puedan vivir más momentos de disfrute que los momentos de enojo, de ira, de estar disgustado el uno con el otro. Yo sé que Dios puede hacer eso porque lo hizo en mi matrimonio. Hubieron muchos años donde estábamos muy enojados, más por culpa mía, por mi propia inmadurez y taradez y estupidez y todas las eses que tenía, pero Dios cambió mi vida y así también cambió la vida de mi esposa. Amén. Y hoy en día, al buscar más a Cristo y al tenerlo a Él siempre en primer lugar, Amén. tanto yo como mi esposa podemos disfrutar de una relación en la que los dos nos sentimos plenos. Yo no soy perfecto, ella no es perfecta, seguimos teniendo diferencias de opiniones, seguimos teniendo conflictos. Ayer tuvimos una discusión que ni siquiera tenía que ver con nosotros, esas son las más difíciles a veces, que no tienen que ver con nosotros, pero nos calentamos igual. Pero después supimos cómo ya sabemos, yo le he jurado a ella amor incondicional, ella ya me ha jurado a mí amor incondicional, y eso juega un rol demasiado importante en la resolución de conflictos. Cuando yo le afirmo a ella que no la voy a dejar, y ella me afirma a mí que no me va a dejar, ya entonces yo no digo, ¿para qué esperar tanto en arreglarme? Si total yo no la voy a dejar, ella no me va a dejar, ¿por qué esperar tanto tiempo en ser felices juntos? Amén. Entonces voy, pido perdón, nos arreglamos, y nos arreglamos bien una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, hasta que queda bien la cosa, y luego seguimos disfrutando de lo lindo y del regalo que es el matrimonio. Amén. El matrimonio es un regalo bello. Amén. De Dios. Amén. Por mucho tiempo yo no lo pensaba así. Y hay tantas cosas que el mundo nos dice que no es así, pero es mentira. Dios ha creado el matrimonio para ser un reflejo de Él con la iglesia, de su amor incondicional con la iglesia. Y eso es bello, eso no es feo. Dios no es infeliz con la iglesia que Él ha comprado al precio de su sangre. Al contrario, Él nos ama, nos disfruta, baila por nosotros, celebra por nosotros. Amén. Y es lo que podemos hacer y disfrutar en nuestra relación matrimonial. Muy bien, mis amados hermanos, ahora sí, antes de continuar y de orar y de poder abrir los micrófonos, pero antes de abrir los